Hola, buenas, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a estar hablando en un par de minutos más sobre flores de Bach o terapia floral, su visión, su filosofía y cómo conversa o cómo aportan a nuestra mirada actual de medicina moderna, cómo conversamos hoy día con este tipo de terapias. Hola Cristina, ¿cómo está ahí? Entonces, eso, ahí se está uniendo gente. Recordarles que estamos haciendo estas instancias de conversación, de educación en algunos temas de salud súper relevantes, ahora que estamos en la casa, relevantes para la situación actual de pandemia y también relevante para nuestra vida en general, el comprender cómo los estímulos que recibimos son la base de nuestra salud. Y esa es también la vocación que tenemos en Casa Vive, educarnos en hábitos saludables, reflexionar sobre lo que está pasando, reflexionar sobre la medicina actual y cómo vamos aportando a modificar algunas tendencias actuales de pandemia, ¿no es cierto? No solo actual, sino que pandemia de enfermedades crónicas, que son las verdaderas problemáticas de fondo que sí o sí tenemos que plantearnos en nuestros momentos, o sea, entender que lo que ocurre ahora tiene que ver con una sociedad o una cultura enferma y que sobre esto es lógico que puedan ocurrir problemáticas como las que vimos. Entonces, bueno, ahí se está sumando más gente. Voy a invitar a María Luisa Medina o Marichu, quien es mi madre y que también es médico en Casa Vive. Ella es médico y también es terapeuta floral para que conversemos. Hola, hola. Ahí se está conectando Marichu. Hola, Hola, no te ves nada. ¿por qué oye? No sé, estás con poca luz, pero se te escucha perfecto. Mejor que me vea poco. Más místico. Siempre es positivo verse poco. Bueno, ahí se sigue sumando gente, así que darle la bienvenida. Como les comentábamos, estamos haciendo estas instancias de conversación, de reflexión desde Casa Vive, que es nuestra vocación, nuestro propósito, tiene que ver con educar en salud, con reflexionar. Y hoy día vamos a presentar entonces a Marichu Medina, como les comentaba, que es mi mamá, que también es médico, que sin duda de ella también vienen muchas inspiraciones a la vocación actual que tengo y que tenemos en Casa Vive. Así que eso, bienvenida Marichu, preséntate, coméntanos algo de tu historia y qué es lo que estás haciendo hoy en día. Hola, bueno, muchos de ustedes ya me conocen seguramente, algunos otros no. Yo soy Marichu Medina Villanueva, soy médico tradicional, pero no ejercí mi profesión por dedicarme a criar a 5 pequeños que ya no son tan pequeños. Y posteriormente, hace ya unos 10 años, me interesé en otras terapias relacionadas con la medicina, pero que se movieran más en el campo de lo complementario, no de lo alópata tradicional, por varias razones. Porque, por primer lugar, porque ya me consideraba muy fuera del contexto de la medicina actual, que ha evolucionado Mm, extraordinariamente ok. en los últimos 40 años y hace ya casi 40 años que yo estudié medicina. Así que me era difícil como, pensar en integrarme a la medicina tradicional. Bueno, y en este sentido, además, porque tampoco de alguna manera respondía a todas mis inquietudes la Mm, medicina tradicional como respuesta al tema del padecimiento en el ser humano. correcto. Y, y por razones casi de sincronías, por no decir coincidencias, sino que de sincronías, llegué a las flores de Bach y, y la verdad es que me han entusiasmado mucho. Eh, Mira, la verdad es que pensando en la evolución de la medicina, podemos ver que esta se ha relacionado
absolutamente con el contexto histórico en que se ha suscitado el desarrollo de esta ciencia. Ujú. Así como al comienzo, ¿no es cierto?, la medicina era bastante poco racional para nuestra mirada actual, Ajá, desde la época de los pueblos indígenas o primitivos, en que estaba contextualizada mucho en el tema espiritual, y vamos a volver a eso porque creo que a eso tenemos que volver y vuelve a ello. Y después, ¿no es cierto?, empieza el desarrollo más, más técnico con la evolución del hombre. Eh, para hablar por eso mismo de Flores de Bach, tenemos que un poco salirnos o abrir nuestra mente y salirnos un poco del pensamiento racionalista o positivista puro, claro. porque Bach así lo hace. Bach era médico, él era un médico inglés que nació en el año 1880 y tanto, es Ajá, decir, bastante hace muchos años, y estudió medicina desde 1906 a 1912, es decir, hace ya bastante tiempo y en una época en que la medicina, como hoy día la concebimos, estaba en pañales. claro. Él fue contemporáneo de bastantes personajes interesantes para la historia de la humanidad. Eh, y en un momento en que la medicina también estaba abriéndose al tema de todos los factores exógenos que digamos que hacían alterar la salud del ser humano. Y Bach Correcto. se dedicó a la bacteriología y a la investigación. Y en ese sentido les voy a decir que él llegó a resultados bastante interesantes, porque empezó a estudiar la flora intestinal. Ya, perfecto. Bien interesante para hoy en día, en tiempos en que, no sé por qué él siguió por ahí su línea investigativa. Bueno, y él entonces concluyó y postuló una toxemia intestinal que sería Perfecto. la causa de la enfermedad crónica. Y esta toxemia Correcto. intestinal consistía en un desequilibrio de la flora intestinal normal, Claro, justamente como hoy claro, día ya lo tenemos integrado al conocimiento. Pero claro. en ese tiempo, No se bueno, conocía. y Hemos hablado mucho de esa visión que viene desde los padres de la medicina, ¿no es cierto? Hablar de que la enfermedad empieza en el intestino. Me acuerdo también de la filosofía o la idea del naturismo, que también habla Lesaeta de su teoría térmica, que habla exactamente lo mismo, de una toxemia intestinal que provoca aumento de la temperatura intestinal, que sería causal determinante de la enfermedad. Entonces, bien interesante cómo ver en distintos momentos de la historia cómo médicos que, ¿no es cierto?, siempre han estado un poco fuera de lo que en ese momento es la línea principal, han llegado a conclusiones similares. Entonces, bueno, tú nos contabas entonces cómo Bach, quien es el fundador de esta corriente, comienza su análisis por ese lado también. claro, por eso te digo, a mí me pareció notable cuando descubrí esto de Bach, porque él llegó a esta conclusión en tiempos en que esto era impensado. Bueno, Claro. y él incluso fue más allá porque como concluyó que esta disrelación o este desequilibrio de la flora intestinal era el causa de la enfermedad crónica, que es lo que él estaba buscando. Sí, Y entonces él eh, produce una suerte de vacunas. La vacunación estaba en ese minuto empezando, era como el auge, el gran descubrimiento, las vacunas. claro. Entonces produce unas vacunas de bacterias intestinales a las que llamó nosodes y las clasificó en diferentes tipos según las más importantes en la flora intestinal. Bueno, estaba en ello cuando llega a sus manos la obra de Hahnemann, que estaba también en pleno momento, Correcto. y lee la obra de Hahnemann y se enamora de ella. Es decir, él ahí empieza a cambiar su visión y entra entonces a la homeopatía y Perfecto. se dedica bastante tiempo a ello.
buscando siempre la causa de la enfermedad. Partió con Exactamente, el, partió con el intestino y claro. sí en una visión un poco más amplia, ¿no es cierto?, Ajá. de, con Hahnemann, porque su idea era buscar la causa última de la enfermedad. Bueno, Exactamente. Ahí también a mí me hace mucho sentido con lo que nosotros conversamos hoy día, porque vemos de alguna manera cómo la medicina tradicional, alópata, occidental, se aleja en general de buscar las causales de la enfermedad y se ha dedicado a tapar síntomas, ¿no es cierto? Y eso para la corriente actual, ¿no es cierto?, que estudié yo, que se dedica a Casavive, que es la medicina del estilo de vida, tiene mucho sentido. Y este cambio de paradigma pareciera no ser tan moderno tampoco. O sea, tú nos estás contando, ¿no es cierto?, que Bach, que Hahnemann, ¿no es cierto?, que padre de la homeopatía y Bach de la terapia floral, también estaban en la misma. O sea, siempre ha habido voces dentro de la medicina que han estado o que no han estado tranquilos con lo que está ocurriendo. Lo que tú me comentas de Bach me hace mucho sentido porque hoy día el gran tema, evidentemente, de salud pública tiene que ver con las enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas, en general, se siguen manejando, tapando síntomas, ¿no es cierto?, con medicamentos que tienen acciones puntuales, con poca educación, con poca conversación y con poca búsqueda del origen real de la enfermedad. así es. Bueno, entonces, como te contaba, va buscando la causa última de la enfermedad, que él estaba inquieto con ello. Mm. Eh, Él concluye que las bacterias, que era su tema anterior, no Uh podía -huh. ser la causa última de la enfermedad. Él era un hombre muy espiritual, es decir, era un convencido de que el ser humano era más que un cuerpo y que una mente. Él agrega fuertemente el tema del espíritu, porque era un convencido de que el hombre tenía este componente, e incluso él habla del alma. Es decir, Perfecto. Bach habla de un alma que inspira toda la acción y el actuar del resto de los dos otros componentes de este ser, que son el cuerpo y la mente. Y Correcto. entonces por ello él decide salir de esta línea investigativa de la toxemia y se introduce en la homeopatía, pero luego no lo convence tampoco esto de que sea lo que dice Hahnemann, de que lo semejante cura a lo semejante. Él encuentra que es una contradicción, porque en el fondo lo que hace es tratar con el mismo patógeno la enfermedad. Uh Y -huh. entonces tampoco le hace sentido, no le hace sentido a Bach el que tú tengas que inocular el agente patógeno. Él encuentra que es una manera negativista de ver el tema. Él busca algo desde el punto de vista de la positividad. Perfecto. Uh-huh. Uh -huh. Entonces, se aleja también de Hahnemann, justamente por ello, porque no le hace sentido el introducir el mismo factor exógeno que produce la enfermedad como agente sanador. Perfecto. Bueno, y entonces parece ser que él era amigo de Steiner, de Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, ¿no es cierto?, que era un filósofo más que y que tiene una vasta obra, no solo en el tema médico, sino también educativo y también en relación con los cultivos, con la naturaleza. Y entonces él lo introduce o lo induce a buscar justamente en la naturaleza, en las plantas. Perfecto. Y es así como Bach empieza a buscar en las plantas las sustancias que ayuden al hombre. Ahora, él concordantemente ya había elaborado toda una filosofía del tema. Es Perfecto. decir, él ve la enfermedad como un desequilibrio, una desarmonía o un conflicto entre esta alma rectora, según él, Ajá. y nuestra personalidad y nuestra Perfecto. forma de ser. Perfecto. Y allí pone el énfasis, cómo Correcto. restablecer
cómo ese restablecer equilibrio. esta armonía. Correcto. Acude Perfecto. entonces a la naturaleza porque tradicionalmente también las plantas, según lo dice él, habían sido las que habían sanado Siempre, tradicionalmente claro. a la humanidad más tiempo que nunca, digamos, y probablemente todavía hace mucho más, son muchos más los años en que la humanidad se sanó, se curó o intentó hacerlo con las plantas que con los remedios tradicionales actuales. De hecho, lo conversamos el otro día en algún live, como también gran parte de los principios activos de medicamentos modernos también provienen de las plantas y también se Así es. encontraron por observación de que había ciertas funciones terapéuticas de plantas que luego se aislaron y se convirtieron en medicamentos. Se ha unido gente, así que quería recontextualizar. Estamos conversando con Marichu Medina, quien es mi madre y médico de Casa Vive, también es terapeuta floral, de la historia de la terapia floral de su fundador, Bach. Y la idea es conversar, ¿no es cierto?, cómo aporta a la visión actual de medicina, tanto la terapia misma como la filosofía detrás, que es lo que tú nos estabas contando en este momento. Ya, entonces, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Ya. Entonces Bach empieza a buscar en las plantas eh, los remedios, porque él habla tal cual, los remedios que ayuden al hombre a lograr esta armonía entre el alma y la personalidad. Ahora, él ve la enfermedad, esta, digamos, el producto de esta disrelación, de esta desarmonía, ve la enfermedad como una oportunidad, cosa que Mm, también después hay varios autores que han elaborado. De hecho, ¿no es cierto?, está este libro de estos autores que tienen unos apellidos muy raros, mm. Dahlke y Detelson o algo así, ¿Cuál? La que enfermedad escriben como La camino, enfermedad como camino, que lo hemos conversado. y en el cual se trabaja este tema vastamente y que es muy Claro. interesante. Mm, Bueno, sí. Bach Ahí tiene nosotros igual adelantadamente, claro, a mí me gusta conversarlo mucho eso también, la enfermedad o la sintomatología como oportunidad de cambio, ¿no es cierto? así es. Entonces, como hoy día la visión actual de medicina, que si yo tengo un dolor crónico, ¿no es cierto? Pacha hablaba de las enfermedades crónicas, si yo tengo un malestar crónico, ¿qué me está diciendo eso en cuanto a rearmonizar mi cuerpo, que tiene que ver con los estímulos que recibe, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros tratamos desde la medicina, los estilos de vida, y como tú nos comentas, también con esta rearmonización o reequilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra mente del cuerpo, como también se le llama en algunas partes, y este espíritu, esta alma, o esto que está más allá de lo que nosotros entendemos corporal y mentalmente. Así es, él también lo llamaba el alma o el yo superior. Ustedes comprenderán que él dio charlas a la comunidad científica de la época, son riesgo de ser considerado bastante loco para hablar de que la Claro, enfermedad tenía digamos, su raíz en esta disrelación o en poniendo el alma en un lugar importantísimo del tema. Bueno, claro. entonces, como les decía, como te decía, la enfermedad para él es también, como bien tú dices, esta oportunidad de volver al camino, de volver a la senda, que Bach dice que es este camino, esta senda de unidad o de armonía entre la mente, entre la personalidad y el yo superior, Mm, es el desarrollo del propio ser. Es decir, en ese sentido, él habla de cómo en la medida en que nos mantengamos en nuestro propio camino, con libertad y con servicialidad, dice él, es ujú. decir, ayudando a nuestros semejantes y al entorno social y físico, es decir, tenía una mirada muy moderna en ese sentido, en relación Mm, al medio ambiente,
al resto de las personas que te rodean o que viven contigo. Bueno, Claro, en la medida que tú te mantengas en un desarrollo de tu real personalidad, de tu real ser, la enfermedad está lejos de ti. Pero cuando entran las contradicciones entre lo que tú quieres, tus anhelos, lo que tú realmente deseas hacer en la vida o lo que tú crees que vas a desarrollar o vas a desarrollarte, se produce esta contradicción, esta disrelación y aparecen los defectos perfecto. que se expresan en distintas dolencias físicas, porque Exacto. el cuerpo es la expresión la expresión, digamos, del resto del ser humano, de las otras partes del ser humano que son la mente y el espíritu, o alma. Correcto. Y en ese sentido, entonces, él habla de que estas interferencias en este desarrollo del ser, normalmente son externas y son en relación con otras personas que quieren interferir, otras entidades que interfieren, Mm, o tú mismo, o tú correcto. mismo. Sí. Bueno, esto es, en el fondo, es sorprendente como una visión que tiene más de 100 años, bueno, y quizás tiene miles de años. El otro día hablábamos de yoga, y de alguna manera todos van un poco a lo mismo, van a esta coherencia. Hoy día hablamos ¿no es cierto?, la física cuántica, ¿no es cierto?, que es lo que no se puede explicar, lo que no podemos ver, por así decirlo. O sea, hoy día entendemos que hay cosas que están más allá, que no vemos con nuestro sentido, ¿no es cierto? Eh, y que de alguna manera sabemos que hay algo que está más allá, o sea, lo comprendemos, lo sentimos, y también a mí me hace mucho sentido el pensar que estos tiempos de pausa, ¿no es cierto?, de tranquilidad, de sacar las sombras, como hablábamos el otro día en la charla de yoga, nos va a permitir volver a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro propósito y con el evitar, por así decirlo, que haya una discrepancia entre quién soy yo realmente, más allá de mi corporalidad y mi mentalidad, con mi espíritu o con mi propósito. Entonces, me gusta mucho esa visión y me hace mucho sentido cómo se ha manifestado en distintas partes del mundo, en distintas corrientes, que van un poco a lo mismo. Así es. Ahora, lo que yo te decía al comienzo de que la medicina se ha ido desarrollando según los contextos, ¿no es cierto?, de la humanidad, de la historia y de los momentos. En ese sentido, pienso que quizás Bach fue un adelantado o un profeta en este sentido de que creo Mm. que a lo mejor en los próximos tiempos lo que se adviene es justamente el desarrollo de la importancia del espíritu en la De todas maneras. medicina. Es Exactamente. decir, pensemos que no hace mucho se incorporó todo el tema de la psiquis y de la emocionalidad, Claro. incluso el tema de las emociones. Cuando yo estudié medicina hace 35 años atrás, nadie hablaba de la emoción como parte de la afectación, digamos. Nadie hablaba de la psiconeuro inmuno. Endocrino, microbiología, claro. La medicina mente-cuerpo. Entonces, pienso que quizás no podemos ahora en este minuto probablemente dimensionar ¿Para o dónde ver vamos? a dónde va este desarrollo, pero de que creo que ahí hay un punto que está empezando y que es como, ¿no es cierto?, este espíritu, este ánimo que está dentro, que es tan individual, tan personal de cada uno, influye quizás de una manera más allá de lo que hoy día vemos en la Mm. expresión de las enfermedades, o diríamos la enfermedad como este trastorno, como Presión eh, externa. esta salida de la armonía. Correcto. Bueno, entonces habla de que esta disarmonía entre la mente entre perdón, la personalidad y el espíritu o yo superior se expresa en aspectos mentales y emocionales. Y de ahí entonces él dice, desde las plantas vamos a recoger
lo que sane esa emoción, ese aspecto de tu carácter, que es el que está impidiendo que fluya esta relación que tiene que existir entre tu ser superior, tu yo superior y tu forma de actuar, tu personalidad. Entonces va estudiando y va probando con distintas flores que, que, que estaban en el campo. Él se traslada porque él estaba en Londres, en Londres, trabajaba en el hospital y él se traslada al campo en Inglaterra, justamente para estar en contacto con la naturaleza y empezar a trabajar con las flores. Y es así como empieza a descubrir las esencias, primero 12, posteriormente 7 y finalmente 19. Por eso habla de los 12 curadores iniciales, después los 7 ayudantes y finalmente otras 19 que ayudan también. Perfecto. Y esto no se sabe bien cómo, digamos, por qué eligió cuál flor, no sé, hay una cosa media intuitiva ahí probablemente. Y el método que lograba las esencias era por el método de solarización, que era poner las flores en agua ¿cómo se llama? De natural, no agua artificial, sino que agua de, de, de estanques naturales, Claro, de ríos o de al vertiente. sol unas cuantas horas, estas flores en esta agua natural ¿cómo se llama? Al sol y entonces la energía, la energía expresada en vibración quedaría en el agua y después esa agua tomaba una cierta cantidad del agua, ponía una cierta cantidad ¿cómo se llama?, de coñac para preservarla y empezó a utilizarlas como gotitas. Correcto. El método es que la flor tiene una información vibracional que estimula la virtud a tratar. Entonces, completa la obra en el sentido de que yo no introduzco un agente patógeno, yo no introduzco algo en contra de, sino que lo que hago es favorecer, estimular la virtud a sanar, la virtud que va a volver a relacionar mi yo superior con mi personalidad. Perfecto. Y así, él dice, y así la enfermedad se diluye como la nieve bajo el sol. Porque otra de sus, si tú quieres, obsesiones era no dañar. Correcto. Es decir, sanar, mejorar, curar, ayudar en este proceso sin producir daño a la persona. Por lo tanto, es absolutamente... Es uno de los primeras, ¿Sí? es una de las bases de la medicina, ¿no es cierto?, desde sus definiciones. Lo primero tiene que ver con no dañar, y a mí también eso me hace mucho ruido, porque hoy día sabemos la cantidad de efectos adversos que tienen los medicamentos, más con interacciones. Entonces, es muy bonita esa visión y que sea lo primero, que sin duda hoy día está perdido. Así es, para él era muy importante, por lo tanto, la terapia floral es absolutamente inocua en el sentido de que no produce absolutamente ningún daño colateral. Perfecto. Ni ningún efecto adverso, digamos. Claro. Bacán, interesante. Ahora, Oye, él... ¿Sí? No, Sí, dale. no, dime. No, No, decía tú. solamente iba a decir que él trabajó muy poco tiempo en esto. Ya. Empezó en el año 30, es decir, su vida médica fue mayoritariamente del aspecto de la bacteriología, pero el año 30 hasta él murió el año 36, murió muy joven, eh, lo cual es interesante también, eh, por qué muere tan joven. Bueno, no sé, se puede hacer un estudio sobre eso, pero
fueron solo 6 años que él se dedicó y en ese tiempo eh, encuentra estos remedios, como llama él, remedios florales, y considera su obra terminada. Ya, perfecto, Consideró Mm, terminada. No correcto. escribió, Oye, no hay muchos escritos. Él era un tipo de- absolutamente humilde. Eh, mm, Realmente, parecer una persona muy humilde que no quería gloria ni hacerse famoso con esto. Por lo tanto, quedó un poco, sus seguidores y sus discípulos fueron los que de alguna manera siguieron con esto y empezó a conocerse. claro, Pero él escribió muy poco y de hecho se supone que incluso él eliminó muchas cosas de las que había escrito. ya. Ya, tú me ibas a preguntar algo. Y no te iba a preguntar del punto de vista del terapeuta floral, entonces me imagino que es complejo en el fondo, es desafiante en cuanto busca identificar los desequilibrios, ¿no es cierto? Que es algo desafiante, es algo a lo que no Mira, estamos acostumbrados hoy día, ¿no es cierto? Hoy día no estamos acostumbrados a confrontarnos, no estamos acostumbrados ni siquiera a una consulta en donde conversemos algo más que sintomatologías puntuales. Entonces, me parece bonito, me parece desafiante. ¿Cómo ves tú ese tema de la terapia en sí? Que obviamente se mezclan cosas, es terapia holística, por así decirlo, ¿no es cierto? Es hablar de toda la esfera del ser humano. Se opone absolutamente a lo reduccionista que puede ser solucionar un problema puntual. mira, es bien interesante porque yo encuentro que hablando de los aportes de la medicina floral a la medicina actual, eh, la relación, pone de relieve la relación terapeuta-paciente, cosa que me parece que hoy día también es un tema que desgraciadamente en la alopatía está un poco olvidada, es decir, la relación médico-paciente. Mm, Eh, Cuando yo estudié medicina, me acuerdo que fue mucho el tiempo que le dedicamos a estudiar ello. mm, Es decir, claro, eh, y hoy en día tú ves que es bastante, la relación médico-paciente puede ser muy escasa o casi nula con toda la tecnología existente. Bueno, en este sí, caso, claro. Ahora, el terapeuta floral es un acompañante, porque mm, hay otro elemento que no nombré y que Bach hace mucho énfasis en ello, es que la curación está en ti, es decir, mm, en cada uno de nosotros. El claro, terapeuta es solo un acompañante para que tú descubras. Tú eres el que tiene que hacer este descubrimiento, cuál es tu error, entre comillas, en qué correcto, estás tú, en qué estás tú saliéndote de tu senda, de lo que tú claro, mismo, cuál es el defecto que te está llevando a estar en intranquilidad y en desarmonía. Entonces el terapeuta es un acompañante, pero claramente es un acompañante claro, que está. Por eso que, claro, eventualmente la terapia floral puede ser para tratar, para ayudar en algún otro estado eh, esporádico de disconfort o de desequilibrio de la salud. Pero yo creo que Bach pensaba esto como un proceso bastante más largo en el sentido de ayuda justamente a este volver al camino de cada uno, que es absolutamente individual. Y en eso Bach insiste en que se trata al enfermo y no la enfermedad. La enfermedad no perfecto, importa, no claro, importa qué enfermedad sea, sí. porque cada enfermedad se expresa distinto en cada persona. Una misma enfermedad, digamos, se puede expresar distinto en distintas personas. Claro. Sí, eso yo lo encuentro fascinante, lo encuentro revolucionario hoy día cuando vemos lo contrario. O sea, yo que estudié medicina ahora hace también ya algunos años, pero entiendo lo que está pasando hoy en la medicina tradicional. El hipertenso de la cama tanto, ¿no es cierto? El diabético de la cama tanto. Entonces yo me dedico a la diabetes, yo me dedico a la hipertensión, yo me dedico al cáncer, pero como tú dices, dejamos de tratar personas y nos dedicamos a tratar enfermedades y tratamos todas las enfermedades iguales.
¿no es cierto? Así es. Lo que hace menos sentido aún. Se pierde la individualidad, la originalidad, ¿no es cierto? Y lo que tú comentas de que cada enfermedad se expresa distinta en cada persona porque cada persona es distinta, y más todavía cuando vamos a conversar de campos más sutiles, ¿no es cierto? Y nos salimos del cuerpo y la mente, vamos a hablar de espiritualidad, que es algo moderno, científico. Acá no estamos dando jugo, ¿no es cierto? Estamos hablando de medicina moderna de punta, que es súper importante entenderlo porque es sin duda la medicina va para allá. Entonces, cuán relevante es volver a mirarnos a los ojos, ¿no es cierto? A conversar, a que el terapeuta se ponga a disposición, que acompañe, y eso sin duda es algo que es desafiante y que ante la crisis de salud actual resulta ser súper revolucionario. Claro, no te voy a decir el problema, el tema es que esta terapia, como muchas otras y como debiese ser la medicina alópata, requiere algo que es escaso y preciado, tiempo, Siempre. tiempo. Sí. Yo creo que eso es algo que se repite mucho, eh, y que me hace mucho sentido con lo que está pasando. O sea, después te voy a preguntar tu visión actual del coronavirus como problemática mundial, qué es lo que nos está enseñando. Y a mí se me repite en mi historia, en la historia de otros colegas, en la historia tuya, que sin duda algo súper relevante para reflexionar, para encontrar otras respuestas más allá de lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? Y de esta lista de cosas que tenemos que cumplir, requiere sí o sí tiempo, requiere tiempo para confrontarse con uno mismo, y en este caso para conversar, para confrontarnos con los pacientes. Entonces, ¿cuán necesaria es una renovación de la medicina en cuanto a permitirnos el tiempo para tratar a las personas y no las enfermedades? Y es una visión que nosotros tenemos como fundamental en Casa Vive, en cuanto a que las consultas no debieran tener una duración determinada. Lo que hoy día es súper desafiante en términos económicos, evidentemente, pero creemos que es una renovación que debe tener la terapéutica sí o sí. Ajá. Y hay otro tema ahí también en el tiempo en relación a que hoy en día, como hombres modernos, queremos solucionar los problemas ahora y ya. Claro. Y es otro problema, porque bueno, a eso ha estado enfocada la medicina tradicional, a solucionar con un remedio, con una pastilla, con una cápsula, el problema lo más pronto posible. Y bueno, es uno de los, si tú quieres, de los hándicaps para hoy en día, para realmente la aplicación de la terapia floral, el hecho de que son procesos Mm. y que a lo mejor el resultado no es inmediato, requiere un tiempo, Exactamente. que es un tiempo dependiendo de cada paciente, de cada persona, de cada paciente, que no Claro. es igual, Y por otro lado, pero esta búsqueda de armonización en esta confrontación, ¿no es cierto?, en este despertar de conciencia también, muchas veces también puede ser doloroso, ¿no es cierto? sin Y algo a duda, lo que, y algo a lo que no, a lo que nos han enseñado a escaparnos. O sea, hoy día en esta ciudad del consumo, de la inmediatez, de la comodidad, sin duda esta enfermedad que nos enseña es algo que no nos han preparado para esto, por así decirlo. Entonces, es desafiante e interesante conversarlo, el entender que este proceso de enfermedad, de despertar, de alinearme conmigo mismo, puede ser un proceso doloroso, complejo, de crisis, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo también hoy día. Entonces, cómo estas crisis pueden ser, ¿no es cierto?, beneficiosas, curativas, pero como tú dices, requiere que le demos tiempo, que tengamos calma, que esperemos, y tampoco tenemos una certeza de cuál va a ser el resultado. así es. No, bueno, lo que tú dices es así. De hecho, se describe en la terapia floral que puede haber un recrudecimiento de los síntomas, entre comillas, al Claro. iniciar la terapia. Justamente por lo que tú estás diciendo, porque es un enfrentarte con tus demonios, si tú quieres, o con tu sombra, como lo dicen en este libro de la enfermedad como camino, en que la enfermedad representa, ¿no es cierto?, la sombra. Es decir, eso que tú has dejado un poco ahí en la trastienda o en la despensa y no los has querido sacar ni enfrentar. Entonces, claramente es así.
Son procesos que pueden ser o pueden no serlo, dependiendo de cada persona. Claro, perfecto. Oye, bueno, se nos quedaron varias consultas ahí de gente en el camino. Te voy a leer alguna a ver si quieres ¿Ya? comentar algo. A ver, bueno, un par de personas han preguntado cómo se puede hacer consulta contigo y ahí contarle a toda la gente que tú atiendes, tú eres médico, ¿no es cierto?, dedicada o terapeuta floral y atiendes en Casa Vive, que es este centro médico de donde estamos transmitiendo, que es un centro enfocado, perdón, en la educación, en hábitos saludables y que utiliza herramientas terapéuticas como la medicina estilo de vida y el acompañamiento de pacientes, en tu caso en particular, con la terapia floral. Eso le habían preguntado, así que quienes quieran agendar contigo. ¿Cómo ves la opción de hacer consultas online de terapia floral? Me imagino que es algo más complicado, pero también puede ser Sí, de hecho te voy a decir que me llamó la Yuli para ¿Ya? preguntarme hace un rato. Ya, Mira, se puede perfectamente, así como estamos ahora. El claro. tema es que de alguna manera te tengo que hacer llegar físicamente la esencia, Intervención. pero se puede Claro. hacer. Sí, de todas maneras. Ya, Nos podemos poner de acuerdo con la persona para entregarle las esencias. perfecto. Pero yo viendo al paciente, entre comillas, viéndolo y conversando, de eso se trata. Se puede lograr. Así que se puede lograr, sí. Perfecto. Oye, mira, hay una pregunta que me pareció interesante que preguntó La Paz, que era la estructura molecular o lo que tú hablabas de esta vibración, ¿no es cierto?, presente en la esencia de las flores que se manifiesta ahí al agua. ¿Cómo funciona en el cuerpo? ¿Eso está estudiado, está determinado? ¿O fue algo que Bach, ¿no es cierto?, identificó por la observación, por la intuición? Yo creo no está determinado científicamente. Bach lo determinó por su observación, por su intuición y por sus resultados. Claro. Y Debe ahí tú haber como, hecho prueba y error. ¿Mm? claro, y tú como terapeuta ahí también me imagino, no es como que hay una receta de cocina que tú tienes, son 38 esencias, ¿cierto? Sí. Y tú realizas mezclas de esencias, una esencia o Claro, es dos, que Bach va dependiendo. Bach tiene tipificadas todas estas esencias para diferentes aspectos emocionales y conductuales. Y Perfecto, entonces, en base a eso, ahí está mi percepción de lo que yo percibo de cuál es tu emoción, pero en algunos casos es muy claro, en algunos momentos es absolutamente claro, pero en otros no tanto. Y entonces, en otros pacientes es muy difícil de repente, depende un poco de cómo sea Por eso que es muy importante la relación de la claro, terapeuta-paciente, de que correcto. tú de que tú te abras o no te abras, bueno, la experiencia del terapeuta es importante, la intuición, eh, así lo debe haber hecho Bach y logró esta tipificación de estas 38 esencias, cada una para distintos aspectos emocionales y mentales. Perfecto. Oye, alguien ha preguntado un par de veces si tú sabes algo. Bueno, yo me imagino que la respuesta es que sí. En pacientes que utilizan otros medicamentos, interacciones, o digamos, tú crees que actúa de igual manera, independiente otras sustancias químicas que la persona esté ingiriendo. No, nada que decir, es absolutamente factible. De hecho, esta terapia floral se habla de ella como complementaria, es decir, complementa cualquier otra terapia, Perfecto. química, biológica, radiológica, lo que sea. Es decir, no hay interacciones, hasta el momento por lo menos, no se ha hablado de interacciones adversas, ni negativas, ni de, ¿cómo se llama?, bloquear algún efecto de una sustancia química o biológica o radioterapeuta, ¿no? Ya, correcto. Se puede usar en cualquier caso. Ya, buenísimo.
no hay Ya, pues, problema. oye, nos quedan algunos minutos todavía de conversa. Ahí recordarle a la gente que estamos compartiendo instancias de conversación desde Casa Vive, que es este centro que busca justamente lo que hemos hablado hoy día. O sea, buscamos tratar pacientes, no enfermedades, buscamos la colaboración, buscamos conversar como lo estamos haciendo hoy día contigo, Marichu, y buscamos ir a las causas de las enfermedades y no solo los síntomas, y que nuestro centro, que nuestra casa sea capaz de acompañar a las personas en el descubrimiento, en el volver o en la mantención de la salud o en el volver a este equilibrio que muchas veces se pierde por diferentes causas, y como hemos hablado hoy día, sin duda hay un aspecto ahí que puede ser muy relevante, de que esta desarmonización, este desequilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra mente y ese algo más que sabemos que tenemos, que le llamemos alma, le llamemos espíritu, como lo hemos hablado hoy día, la medicina moderna ya lo está estudiando esto, ya está, lo que decías tú de la medicina mente-cuerpo, lo que sabemos que hoy día estudia la física cuántica, o sea, hay cuantas cosas que estamos empezando a conocer y que simplemente no conocemos porque no vemos. Entonces, hay un mundo gigante por delante, y creo yo que cuando hay misterios, ¿no es cierto?, que son sorprendentes, eh, por ahí hay esta frase que me encanta, cuando un misterio es muy grande es imposible desobedecerlo o no escucharlo. Entonces, Así es. ¿cuánto hay de futuro en esto? Oye, te Por eso preguntaba yo por te, el... Dale, no, que por eso yo te decía que para mí, al entrar en esta temática del espíritu como un ente importante en el tema de la salud humana, se me abre la visión de que probablemente para allá va a estar el enfoque mayoritario en los próximos tiempos. sin duda. Hoy día no podemos medir eso, pero probablemente lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Si a Oh, nadie se le habría ocurrido, a nadie se le habría ocurrido que existían estos microorganismos que no, cuando no los éramos capaces de verlo. tal cual. Y hoy Exacto. día es así, Sí, existen, y de hecho exactamente. estamos en este minuto bastante locos por uno de ellos. Exactamente. Bueno, y Entonces, claro, asimismo, terapias que tienen años, ¿no es cierto? Como lo hablábamos el otro día, desde la filosofía del yoga, iban justamente a lo mismo. O sea, esta búsqueda de calmar nuestra mente, ¿no es cierto? Esta mente del cuerpo para que aparezca nuestro verdadero yo. Entonces, sin duda hay algo de experiencial en eso que depende del acompañamiento a las personas para que logren este estado. bueno, es justamente lo mismo que dice Bach. En la medida que aparece el verdadero yo, se diluye la enfermedad. Claro, Yo quería volver al énfasis que tú algo dijiste, al énfasis de que la terapia floral de Bach pone el énfasis en ti. Tú eres mm, responsable de ti mismo. Tú eres claro, responsable de tu salud. Bueno, que es mm, un poco lo que ustedes hacen o que hacemos en Casa Vive. El estilo de claro, tú es tu forma de vivir. mm, sí, Cómo tú gestionas tus emociones y tu carácter. sí, Cosa que, bueno, hoy en día la medicina tradicional deja en manos de otros y dejamos en exactamente, manos de otros. El sí, médico me va a sanar. claro, Es decir, ya, a través de un remedio, entre comillas, cápsula o eh, comprimidos, lo que sea. Es decir, es una invitación a hacerte mm, responsable en tu proceso de desarrollo que incluye la sanación permanente, porque, ¿no es cierto?, la enfermedad es un tema que nos acompaña y nos va a acompañar probablemente mucho tiempo todavía en nuestra evolución. Eso es un concepto que correcto. está dentro de este un concepto filosófico que está dentro de la terapia, que es el tema de que somos seres en evolución y que la enfermedad en algún minuto dejará de existir porque lograremos la armonía total y real y permanente. Exactamente. Esperemos Pero la que, terapia que vayamos para allá. ¿Mm?
Nada, pero la terapia floral lo que quiere hacer es ayudarnos en este proceso de evolución, justamente, Me parece personal súper y y colectivo, colectiva. sin duda. Oye, nos quedan un par de minutos. Preguntarte, porque me parece súper atingente con lo que estamos hablando, más allá del, o que viene desde la terapia floral, ¿no es cierto? Pero que es una reflexión filosófica o como queramos llamarle. ¿Cómo ves tú esta pandemia actual? ¿Qué tiene, qué nos va a enseñar? ¿Tú crees que es síntoma de qué? ¿Cómo lo analizas tú desde tu particular visión de la salud y de la medicina? Mira, eh, es- lo he pensado mucho, ¿qué quieres que te diga? Me he dado mucha vuelta en esto, pero no lo tengo claro, no lo tengo claro. Son tantas cosas que pueden, que están ahí, que están relacionadas, pero desde el punto de vista de la terapia floral, justamente, ¿qué es lo que nos dice? Es decir, ¿qué aspectos son los que están fuera de orden, de Mm, desequilibrio, para expresarse en una situación de, de caos, de mundial, de miedo, de temor, ¿no es cierto? ¿Qué mm, aspecto como humanidad perdimos algún rumbo con el rumbo que la creación toda tiene, eh, que, no, que creo que debe ser la unidad de la creación, la especie humana y el resto de la naturaleza. mm. Entonces, hay ahí una unidad que de algún modo, bueno, está claro que estamos rompiendo hace rato porque el tema del calentamiento global, de la disminución de las aguas, de la contaminación, de la extinción de los animales, ah, está claro que hay una unidad que hemos roto y Mm, probablemente los más responsables somos la especie humana de esta ruptura. claro, Ahora, que esta pandemia sea, este virus, digamos, sea la respuesta, no lo sé, es decir, no sé, no la respuesta, pero sea el resultado el consiguiente. Mm. de esta disrelación, de esta falta de nuestra salida de la unidad, no sé. Estoy confundida todavía, no lo tengo claro, pero es una oportunidad. Exactamente. Yo en ese sentido así lo veo, es decir, es una oportunidad de darnos cuenta y de restablecer algunas relaciones que hemos perdido, pero no sé si lo vamos a hacer, porque como tú bien decías, el proceso va a ser muy doloroso, Claro. porque de repente salir de una enfermedad es muy doloroso. Y de algún modo, claro, lo que nos muestra, lo que sí ha puesto en evidencia esta situación, es lo fuera del camino de la unidad que estamos, Mm, porque ha relevado todos los problemas de segregación, de discriminación, de desigualdad. Es decir, aquí en Chile, terriblemente, no sé en otros países, probablemente sin igual, duda. pero aquí es ha puesto tan de relieve el tema de la desigualdad, de la discriminación, de la falta de oportunidades de tantos, Mm, de las condiciones. Hoy en día, la verdad es que yo, es decir, no sé, casi me reía cuando el periodista, o no, no era el periodista, era el intendente de Santiago, se asombraba de las condiciones en que mm. vivían estos 200 haitianos en este Claro. supuesto sitio. Como que no tenía idea de que esto existía. Por Dios, Una ¿me autoridad más entiendes? encima, claro. Sí, Hoy vamos a tomar cartas en el asunto. Aquí hay alguien que se ha aprovechado de la minusvalía de este grupo de inmigrantes, pero ¿cómo, por Dios, cómo nadie sospechó que eso existía? Entonces, sí. yo creo que es una oportunidad para volver al camino, digamos, pero no sé si como humanidad vamos a ser capaces. Mm. Bueno, ahí depende de todos. Trabajar para ello, escucharnos, colaborar, ¿no es cierto?
que sea una vuelta a la colaboración. Así es, una vuelta a la unidad un poquito, no sé, a la expresión de la colaboración, como tú dices. Mm. El amor, en definitiva. Oye, bueno, Así es. estamos ya terminando. Le agradezco mucho a la gente que nos escuchó. Creo que fue una conversa interesantísima y da para más. Y sin duda iremos generando instancias de este tipo acá en Casabive, tanto ahora que estamos dedicados a lo online, como en el futuro, ¿no es cierto?, cuando podamos volver a encontrarnos. Así que muchas gracias y fue un honor compartir esta conversación contigo, Marichu, que eres mi mamá, y obviamente que hay una importante influencia en lo que tú piensas, también en cómo yo me estoy desarrollando. Así que muchas gracias por todo y por esta conversa, y gracias a la gente que nos escuchó, y te dejo para que te despidas. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a esto y eso, vamos a seguir eh, conversando, reuniéndonos y tratando de cada uno vivir el camino que cree, que anhela y que cree que debe vivir. Ese es el legado de ser fieles a uno mismo. Bacán. Bellísimo. Ya pues, madre, besos y abrazos a todos los que nos Bueno, escucharon y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. bueno, ok, que estén bien, que estén todos Chau, bien, chau. chao.